¿qué pasa si sacamos una de estas bóvedas al exterior y vemos su perfil? ¿Qué pasa si la unimos a dos más y a cada una le damos un nombre, oficina 1, sala de reuniones, oficina 2? Y así nació el proyecto. Y en la medida en que lo dibujábamos, se empezó a construir. Las casas están hechas para un momento en particular y para una familia en particular. Totalmente. Se pueden ir reciclando, sí, se pueden ir reciclando. Pero el edificio público puede durar 100 años, puede durar 200. En ese caso en particular, y lo voy a exagerar, era una mesa de 30, 40 personas toda la semana, todas con preguntas distintas. Entonces la arquitectura pasaba a ser solamente un dato que estaba dibujado, sobre el cual se revisaba, se miraba y no sé qué. Pero el problema era otro, el problema era político, el problema era económico, el problema era de cómo estas personas logran generar un acuerdo para que el proyecto avance. Yo estoy convencido que nosotros los arquitectos sacamos mucha materia de la observación. Entonces no puedes desligarte del lugar donde tienes que actuar después. Hoy estamos con un tremendo invitado, Cristian Larraín, arquitecto de la Universidad Católica, socio de CLAP, y con una actividad docente y de investigación que siempre está ligada al diseño, al medio ambiente y la ciudad. También estuvo seleccionado a la Bienal de Pamplona en el 2019 y con varias obras públicas publicadas en varios países. Cristian, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Rodrigo. Y para comenzar, hay algo que me llamó la atención de tu trabajo, que es el tema de asociarse. ¿Cuál es la importancia que tú le das a estar asociado con otros arquitectos que pueden tener visiones distintas y que también yo creo que puede ser enriquecedor? ¿Cómo tú lo manejas? Mira, básicamente yo creo que tiene que ver como con una inquietud fundamental, digamos, con un interés fundamental. Yo creo que la vida es con asociatividad, ¿ya? Independientemente de que te asocies o no con un arquitecto, con un colega de profesión, siempre estamos nosotros obligados, yo creo como arquitectos, a tener que establecer sociedades a lo largo de un proyecto para que ese proyecto logre construirse. Ya sea una sociedad con el cliente para poder ponerse de acuerdo en qué es lo que va a ser la obra, o con la constructora, o con el calculista. Siempre hay una manera asociativa de enfrentar cualquier problema de arquitectura. He tenido la suerte de tener buenos socios y de que esas sociedades en el fondo nos potencien más que se compita, y por lo tanto yo diría que es como la manera más genuina que tengo como de afrontar los proyectos. Lo hago y lo sigo haciendo, digamos. Ahora, ¿cómo para alguien que nos está escuchando y jamás se ha asociado con otro arquitecto, salió de la universidad y está trabajando independiente, cómo tu manera de trabajar aborda la asociación? ¿Cómo, por ejemplo, llega un encargo? ¿Hay un concurso por medio, una licitación, un encargo privado? ¿Cómo dialogan esas partes, por ejemplo, entre distintas oficinas? Yo creo que se va produciendo como una cuestión que es como a lo largo como de la vida, digamos, y como de la experiencia. En primera instancia uno se va asociando para reunir cuestiones que tú tienes y que el otro no, o que tú crees que no, digamos, y que el otro te puede aportar. Si vamos a la arquitectura pública, eso puede ser metros cuadrados, puede ser experiencia en edificios públicos. Si vamos al tema de los concursos, admiración por una arquitectura en particular que te lleva a ponerte en contacto con ese arquitecto. Si lo llevamos al tema de la academia o de armar un taller, tiene que ver con plantear una pregunta en donde esa pregunta haga eco, digamos, en un grupo de arquitectos y permita desarrollar una investigación acerca de ese tema. Entonces, yo creo que lo veo como de esa forma, de esa perspectiva, ¿no? Tiene que ver con los aportes que cada uno puede hacer. Y una vez que te sentáis en la mesa, ser equivalentes, digamos. O sea, cada uno tenemos el aporte, pero ya en la mesa ese aporte tiene que permitirnos generar un lenguaje común que nos permita abordar el proyecto, sacarlo adelante y resolverlo de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, poniendo un ejemplo, no sé, hay que hacer
una escuela, no sé, en el norte. Se juntan, no sé, con distintas oficinas, todos llegan con algo o primero parten con el papel en blanco y empiezan a tirar líneas juntos. Como que cada uno trae como un aporte preliminar o no hay fórmula según lo que tú haces. No, yo creo que o sea, hemos ido estableciendo una fórmula, hay una que a mí me acomoda más que otras, pero normalmente partimos de una revisión del problema, del encargo, ¿ya? Una vez que se detecta qué es lo que creemos que puede sostener una idea de proyecto, una idea que sea transversal, digamos, desde el inicio hasta su construcción, salimos como a buscar lo que le llamamos las famosas colecciones, ¿no? Algo que me alimente la idea de lo constructivo, algo que me alimente la idea del paisaje, algo que me alimente la idea de una arquitectura en particular puede ser arte, puede ser una foto, puede ser, da lo mismo, una caminata, no tiene que ver con una cuestión como tan específica, pero que te permita poner los ingredientes sobre la mesa, ¿ya? Y una vez que están los ingredientes sobre la mesa, ver cómo los mezclamos, ¿ya? Normalmente en esa mezcla van apareciendo ideas fuerza y ideas que te permiten como ir generando un debate en torno a la misma y una vez que se resuelve cuál va a ser el problema en el cual te vaya a abocar para poder determinar, digamos, el proyecto a realizar. Hay una ya variable técnica que tiene que ver con un calendario, que tiene que ver con un tengo que llegar a la meta y la meta está en 2 semanas y en estas 2 semanas tengo que hacer esto y esto otro para que tu idea pueda ser bien representada, ¿ya? Y ahí está, de nuevo, la idea de los aportes. Todos representamos de una manera distinta. Si bien es cierto, hay ciertas cosas como dogmáticas, llámese el plano, una axonométrica, no sé, una maqueta, una imagen o un modelo. Todos tenemos distintas maneras de aportar a esa forma de representación y de repente con los aportes de cada una de las distintas oficinas o de los distintos socios sale una nueva manera. Y eso es lo un poco alucinante que tiene esta forma como de asociación, ¿no? Ahora, como entendiendo el proceso, ¿cierto? O sea, definir como el encargo, los lineamientos principales y después cada uno llega con un cierto imaginario, una cosa como de lo que ve de esa futura propuesta Tal cual. y en base a eso después empiezan a operar todos juntos. Sí. Por eso es importante también, y era una de las cosas que habíamos hablado preliminarmente y aprovecho a preguntarla, que tú en tu Instagram tenés como ciertas colecciones de distintas cosas. Sí. ¿Esas son colecciones que te han acompañado en distintos proyectos o son colecciones que tú vas armando de la vida? Así como, vi esto en tal lugar, como ir guardando en la mochila ahí de... A ver, tengo colecciones de todo, digamos. Ya. O sea, si vaya a mi oficina hay como colecciones de todo tipo de cosas, ¿ya? Evidentemente, en el fondo hay algunas cuestiones que se pueden como fotografiar, hay otras cuestiones que se pueden registrar digitalmente, como son las colecciones que tengo en el Instagram, pero yo parto de esa premisa y no tiene un foco claro. No es que diga voy a juntar piedras y voy a juntar todas las piedras que se me ocurran. De repente me llamó la atención una piedra y voy detrás de esa piedra y de repente pasaron unos años y veo que hay una colección. Entonces se me va haciendo eso como una manera quizás de pensar, ¿no? Es como las colecciones te permiten poner un tema y tenerlo visible porque hay una acumulación de elementos que están hablando de una misma idea. Y ese es como el valor que le veo. Y eso, claro, efectivamente, no sé cuándo las voy a ocupar, pero las voy ocupando. Como si tuviera una biblioteca de herramientas, digamos, ¿no? Y claro, las del Instagram las voy organizando en lo constructivo, en la idea de paisaje. Hay otros momentos que tienen que ver con arquitectura, hay otros que tienen que ver con textura, otros que tienen que ver con materiales. O sea, tengo un sinfín. Es como intuición. Es un poco intuitivo, sí. Es bastante intuitivo, o sea, absolutamente intuitivo. O sea, de hecho yo creo que, bueno, la arquitectura para mí por lo menos es esencial entenderla desde atrás hacia adelante. O sea, me refiero como mirando los grandes referentes y muchas veces uno dice, oye, qué lindo esto, pero
muchas veces esa lógica constructiva o esa lógica de propuesta responde porque antes tal arquitecto hizo tal cosa, otro hizo Sí. tal cosa, entonces uno puede hacer un cierto hilo y uno va coleccionando también como esa arquitectura con, no sé, detalle de, no sé, no sé, pues, arquitectura romana, arquitectura... Sí, yo siento que antes era más fácil un poco porque no había tanta imagen, ¿ya? Ah, no. Y por lo tanto te llamaba la atención un arquitecto en particular, iba al libro, revisaba y podía entender un poco cuál era lo que había detrás de cada uno de estos proyectos. Eh, Hoy día, como en este afán recolector un poco que tengo, quizás me he ido como alejando del referente directo de arquitectura, ¿ya? Independiente que es ineludible porque lo tienes como a mano y al final se te transforma como una especie como de inventario que uno le va como echando mano, hay cosas que te llaman la atención de lo que se está haciendo, de lo que se hizo, pero, pero también hay un momento en que eso te satura, ¿no? Y ya no sabéis muy bien lo que te gusta o lo que no te gusta, hay mucho. Entonces estas colecciones me van permitiendo como tener un tiempo y poder mirarlo luego en otro tiempo, ¿no? Es como que las colecciono en un momento y me sirven como registro y de repente vuelven a aparecer. Entiendo que es un grupo, entiendo que es una colección y veo que efectivamente ahí hay un interés o una pista y la utilizo. Claro, es como una arquitectura de recolector un poco la que utilizo como fórmula. Pero las vas catalogando así como esto es colección de tal año y tenéis como cierto archivo, ¿o es como más intuitivo sacar fotos y registrar y después revisar? No, las voy armando como colecciones, como grupos. No, no le pongo data. O sea, hay cuestiones que tienen, no sé, pues fechas de estudiante de universitario, hay otras que tienen fechas de descubrimiento recientes. O sea, vaya a la oficina y no sé, pues hay un cochayuyo que doblaron de una manera determinada, me lo encontré en la playa y ahí está. Y al lado tiene, no sé, un par de fierros que se soldó en una de la obra y y una pieza de ladrillo que inventamos para un edificio. O sea, al final del día no tiene No tiene un una, fin. no, y no tiene una categoría tampoco tan clara, ¿no? O sea, hay varias cosas que tú podrías decir estas de material, pero también cae en la constructiva y también cae en la del paisaje, o sea, y funcionan, digamos, ¿no? En los tres grupos. Ahora, igual interesante eso que estáis comentando de como que recojo esto porque algo me dice que es de mi interés y después lo volví a ver al tiempo después y quizás podía hacer ciertas conexiones de lo que estáis viviendo en ese momento. O sea, Sí. como que podía hacer un lazo. Es como que cuando estáis guardando esa pieza, es como, ya, esto le va a servir al Christian del futuro, una cosa así. Claro, pues tal Súper cual. interesante. No, y además que te permite entender también un poco, o sea, no sé, pues ponte tú en el caso de las piedras, que normalmente en cada uno de los proyectos que hago me traigo una, ¿ya? Eh, Habla del tipo de suelo, habla del territorio, habla de ese paisaje, y te das cuenta que un pequeño trozo, digamos, de ese paisaje, al final te va permitiendo entender otras variables, entender si efectivamente eso está ahí porque está ahí al lado de un río y es una acumulación de cierto tipo de suelo, o en el caso del cementerio que te decía que estábamos haciendo en Calama, que al final del día el suelo en el cual estamos construyendo es de sal. Entonces, por más que tú queráis hacer un hoyo, esa cuestión es infranqueable porque te cae una lluvia y la sal se licúa y no hay fundación que resista. Entonces, te, te va dando datos que al final del día te permiten también ponerlos en la juguera. Quizás no es la idea protagonista o no es la que te va a permitir, digamos, desarrollar una idea fuerza de proyecto, pero sí te da datos. Y esos datos en el fondo te van un poco construyendo el abecedario para poder responder a una problemática o a otra, ¿no? Ahora, en el largo de tu trabajo, y dijiste que desde la universidad ya partiste con estas colecciones, a raíz de lo mismo, ¿en algún momento sentiste con algún proyecto, una obra, que llegaste a un punto como de, como que
confirmarte como la arquitectura que querías hacer, como que este es como un camino, o en realidad no sentís que esta es mi manera de trabajar, sino no te sentís como identificado con algo o explorar algo en específico, ¿cachai? Como seguir una línea. Sí, a mí, a ver, yo creo que es súper interesante la pregunta desde el punto de vista de que cómo uno ve o cuál es la mirada sobre la creatividad, ¿no? Yo en mi caso necesito tener antecedentes para poder ver cómo abordar un problema, ¿no? O un encargo. Y esos antecedentes son fundamentales porque te permiten ser asertivo con la respuesta que tú das. Y, y eso para mí es fundamental porque nosotros damos respuestas, no creamos preguntas. ¿Ya? Alguien viene con una inquietud, alguien viene con un encargo. Ese es el problema que te plantean. Y te contratan como un profesional para buscar las respuestas a ese problema. Y si la respuesta es mala, no hay nada que sostenga el proceso y la duración de ese proceso. Pero si la respuesta está arraigada en un genuino problema para quien te lo encarga y en una correcta manera de abordarlo por parte del arquitecto, se hace mucho más fluido el proceso de diseño por una parte y por otra te permite sostener ese proyecto en toda la data hasta que termine construyéndose y esa persona pueda habitarlo. Entonces, claro, si hay una fórmula o no, sí, es un poco la del recolector, la que te digo, o sea, pero es un recolector que, que le gusta como mirar, le gusta como observar y detectar efectivamente de dónde nos podemos agarrar para poder generar un lenguaje común con un cliente, para poder detectar una necesidad en el caso de una gestión, o para poder después en el fondo tener una dialéctica, o sea, un diálogo, digamos, fluido con quien lo va a construir, ¿no? Eso te diría que nos lleva mucho como que al tipo de arquitectura que finalmente estamos haciendo. Es como un resumen de esa cantidad como de factores, que yo creo que es común a un montón de arquitectos. Pero mi interés como primario, digamos, es tener como antecedentes y tener como elementos con los cuales yo pueda después como detectar y dar las respuestas como correctas, si es que evidentemente uno puede llegar a que eso sea correcto. Hay veces que no, digamos, hay veces que uno no, está equivocado y te equivocáis y te equivocáis y bueno, y es parte como del aprendizaje. Ojalá que las personas, digamos, que habitan esas equivocaciones no las sufran. Es como, es un poco como lo que uno intenta poner como de manifiesto en cada uno de los proyectos. ¿Qué te quiero decir con esto? No creo como en el creativo iluminado que tú vayas a comprarle una obra, ¿ya? Creo que el arquitecto en el fondo tenemos una fase mucho más... o sea, tenemos que efectivamente ser capaces de construir un lenguaje en todos los que habitan la mesa en la cual estamos convocados. Somos invitados. Eso es lo que te quiero un poco como plantear. Esa es un poco la fórmula. Es un invitado más en la mesa. ¿Ya? Ahora, ese es un tema, bueno, lo hablamos en off, que es clave y yo creo que lo que demanda la sociedad hoy en día también por ahí va. De Mm. hecho, yo te lo preguntaba, hoy en día está cuestionado muchas veces la labor del arquitecto. ¿Cómo tú la pones en valor? Hablando esto mismo, el tema de generar un lenguaje común, porque hay tantas personas que dialogan, por ejemplo, en una obra, Sí. como el arquitecto, no sé, puede uno a través de su lenguaje generar coherencia con todas las partes, ¿cachai? Sí, para mí, o sea, a ver, lo conversábamos también en off, es un gran problema, porque hoy día yo creo que la arquitectura goza de un buen momento en términos de que se ha instalado en unas mesas de conversaciones fuera de la arquitectura. Hay un reconocimiento y hay una importancia en arquitectos chilenos que hoy día
están dando que hablar en el mundo. Hay, por lo menos, podríamos nombrar 100 oficinas de arquitectura actuales que son interesantes y que están haciendo las cosas muy bien. Pero creo que tenemos una responsabilidad enorme de volver a insertarnos en el mundo, ¿ya? Como un actor que no es alguien que está encerrado en su taller inventando proyectos y generando proyectos y que al final del día no se le puede decir nada y no se le puede cambiar nada porque atenta contra su obra. Yo creo que es al revés. O sea, hoy día tendríamos que aprovechar ese momento de una buena arquitectura, de un buen momento de la arquitectura, para poder volver a estar en las mesas en donde efectivamente esa arquitectura pueda llegar de forma más masiva, pueda influir en la vida de las personas, no solamente a través del problema de la vivienda, que siempre está como muy discutido, sino que eh, también lo conversábamos antes, existe toda una cantidad de edificación pública que se construye anualmente y que se resuelve vía licitaciones públicas, con edificios que impactan en las comunidades en donde se insertan. O sea, estamos hablando de consistoriales, estamos hablando de consultorios, estamos hablando de escuelas, de liceos, estamos hablando de gimnasios, estamos hablando de parques, estamos hablando de una cantidad de tipos de proyectos de arquitectura que creo que sería súper importante que estas 100 oficinas que yo digo que existen pudieran estar metidos en esa discusión y que la gente pudiera entender que esta entrega, la famosa entrega de valor de la arquitectura, también puede ser de ellos. Y que no solamente tiene que ver con el ámbito de la casa, que si bien es cierto es fundamental, pero también es cierto que no es el único, ¿no? Y vivir en un lugar donde hay un buen parque, vivir en un lugar donde tengáis un edificio municipal que entiendas que tiene un valor, que vayas a un gimnasio y entiendas que hay una cuestión que permite reunir a la comunidad en torno a ese edificio, me parece que son cuestiones súper relevantes de traer hoy día a la discusión. Y es por eso un poco que hemos enfocado los últimos años en arquitectura pública, ¿ya? Tú me preguntabas un poco qué era CLAP o qué significaba. Y claro, es Cristian Larraín, arquitecto, arquitectura pública un poco, ¿no? Es como ese es como la bajada. Porque nos interesa ese tema, nos interesa poder meternos en ese tema y dar respuestas a ese tema. También tiene un lado de apostolado, por supuesto, porque hay un montón de cuestiones que son perfectibles, pero que son tremendamente interesantes de poder abordar por un arquitecto porque te mete en mesas que son más complejas porque hay más actores. Eh, hay cuestiones que tienen que ver con política y hay cuestiones que tienen que ver con variables técnicas que te permiten de nuevo tener más datos. La colección se va haciendo más intensa en cantidad de elementos y eso te permite, creo, intentar ser más asertivo con tu arquitectura, ¿no? De hecho, lo hablábamos también en off. El tema de la arquitectura pública es fundamental porque se va a seguir haciendo, se va a seguir haciendo toda la vida y la arquitectura pública es al final la que responde a las problemáticas propias de la ciudad. Si hay buena arquitectura pública, hay buena calidad de vida. Sí. Entonces, la arquitectura pública probablemente es que uno desearía que estuvieran más oficinas y una de las cosas que también a mí me parece que es lo idóneo, que se premien proyectos por gente que también está preparada Sí. para evaluar esos proyectos Sí. y no derechamente no sé, pues, la licitación la gane el más barato y derechamente la arquitectura no es la adecuada, porque eso a la larga va a impactar derechamente en un proyecto malo, en arquitectura mala, y probablemente ese espacio no va a tener el potencial que podría haber tenido con un proyecto bien seleccionado. Claro, y no puede ser solamente en el fondo una respuesta a una arquitectura a un problema eh, económico, un problema de negocio, ¿no? O sea, como... Exacto. porque la arquitectura, de nuevo, pública,
no estamos hablando de grandes edificios, estamos hablando del impacto de esos edificios, ¿no? En una comunidad. Nos ha tocado cuestiones tan diversas como, no sé, me preguntaba ahí la otra vez por las escuelas que hicimos con Rodrigo Duque. La escuela de la Araucanía, probablemente lo que nos hizo ganar ese concurso es que entendimos que era el edificio más importante de una comunidad dispersa en el territorio y muy alejada de los centros urbanos. Entonces, el único edificio que era capaz de reunir, como antes fue la plaza pública, la plaza de armas, como después fue en algún momento la iglesia o en otro momento el ayuntamiento o el municipio, esto era una escuela con un profesor, de los cuales llegaban 6, 10, 20 alumnos como máximo, todos conviviendo en una sola sala de clase. Sin embargo, una vez que salían de ese lugar, no tenían dónde reunirse. La comunidad o la junta de vecinos tampoco tenía un lugar donde reunirse. Entonces, al final del día, este edificio pasó a ser eso, como una suerte como de ancla. Y estamos hablando de edificios de entre 300 y 400 metros cuadrados. Entonces, decís, no es un edificio de 10.000, no es un edificio, pero tuvo un impacto que permite que efectivamente, independiente de la arquitectura, por lo menos puedan reunirse y ya tengan algo bajo techo donde discutir sus ideas. Y eso es generar comunidad, generar sociedad. Eso es darle valor a tu lugar. De nuevo, no por la arquitectura, sino porque en el fondo estáis generando un techo para que eso ocurra. Y si yo me comunico con el de al lado y entiendo que el lugar donde vivo, mi paisaje, tiene valor, lo voy a cuidar. Y eso es lo que genera un poco la arquitectura pública cada vez que llega. Cuando tú me hablas de los jurados, sí, ha sido una pelea, hoy día la tenemos como un poco más en stand-by, digamos, con el Colegio de Arquitectos, y se hizo un comité de jurados para actualizar el listado de jurados que el Colegio de Arquitectos ofrece a las distintas instituciones que piden estos jurados, ¿ya? Hoy día ese listado se clasificó según distintos tipos de casos. Tú puedes llamar a un Premio Nacional de Arquitectura, tú puedes eventualmente llamar a arquitectos expertos en educación, en salud, podrías llamar a expertos de ciertas superficies construidas hacia arriba, etc. Pero la gran pelea que hoy día quisiéramos dar es que esos jurados estuvieran presentes más bien en una figura como consultiva, porque hoy día la normativa no te lo permite, acompañando a quienes deciden quiénes son los primeros lugares de estas licitaciones y quiénes se adjudican esos edificios. ¿Qué mejor que tener a un experto en arquitectura para poder evaluar los aspectos arquitectónicos, junto con un técnico que permita en el fondo poner de manifiesto los temas que tienen que confluir para que ese edificio efectivamente responda a una problemática de comunidad, ¿ya? Da lo mismo la escala de esa comunidad. Puede ser un villorrio, puede ser una ciudad o puede ser una urbe. El impacto es el mismo, ¿no? Y siguiendo esa línea, la arquitectura pública, obviamente lo que hablamos, hay muy buena arquitectura quizás privada. La arquitectura pública ahora, bueno, hay mucha gente que está metido en esto, tú, yo, varias oficinas también que llevan harto años y ahora la idea es que también la gente joven se pueda también, como recién nosotros creo que somos jóvenes todavía. Lo que se llama Pues joven en la sí, arquitectura es como hasta los 60. sí. Y esperemos la gente que viene saliendo también se meta. Entonces, como que si alguien no tiene experiencia y le gustaría entrar en la arquitectura pública, lo primero es saber a lo que va, ¿cachai? Como que Sí. qué complejidades tiene, porque uno de los temas que a mí me parece fundamental es que muchas veces uno sale con una cierta... bueno, de hecho la universidad es una burbuja, entonces cuando uno sale de la universidad tiene ciertas cosas preconcebidas, entonces cuando uno sale cree que prácticamente lo que uno va a diseñar tal cual es, va a haber quizá un diálogo inicial,
pero cuando uno hace proyectos públicos tenéis que saber que tenéis distintos mandantes, Sí. o sea, tanto los revisores, el mandante si es, por ejemplo, no sé, Servio tenía además los revisores municipales, le tiene que gustar al alcalde, a los Sí. concejales, para que decir, obviamente, la comunidad que tiene que ser parte desde un principio, para que cuando se construya exista pertenencia en todo el proceso después una vez construido. ¿Cuáles son las complejidades que hay que saber antes de entrar a la arquitectura pública? A ver, yo creo que primero está el tema de las barreras, ¿no? Y en el caso nuestro abordamos las barreras siempre desde la perspectiva de las sociedades. Nosotros no teníamos la experiencia, nosotros no sabíamos del mundo público y lo que hicimos fue vincularnos con gente que sí tuviera experiencia y que tuviera interés de asociarse, ¿ya? Evidentemente eso significa en, en algún momento tomar la carga de trabajo mayor, digamos, es una apuesta importante, pero que te meten problemas también de mayor complejidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente eh, el proyecto sea capaz de comunicar algo que le haga sentido a quien te lo encarga, ¿ya? Y ese sentido, al principio nos equivocamos muchísimo pensando que era arquitectónico, meramente arquitectónico, ¿ya? Y que en el fondo era hacer el mejor edificio arquitectónicamente posible. No te digo que los de hoy día hayan renunciado a esa voluntad, al revés, es parte fundamental. Pero con la salvedad de que hay más temas que la sola arquitectura, ¿ya? Hay prejuicios de las comunidades frente a ciertos proyectos, por lo tanto hay resistencia a que ese proyecto se instale, da lo mismo cuál, todavía no tiene ni forma. Por lo tanto hay que ser capaz de leer de dónde proviene ese temor y qué respuesta le podéis dar. Eso no está normalmente en las bases ni en el encargo. Totalmente. Ya. Después están las bases, que son Claro. bases administrativas y que son Sí. términos de referencia y esas como nomenclaturas son más bien del ámbito normativo y legal. Pero, pero me parece que es un ejercicio súper válido porque te meten un montón como de pruebas que van ajustando la arquitectura, el solo deseo de hacer arquitectura y lo van retroalimentando de una manera en que se enriquece, ¿ya? Porque son problemáticas más complejas. Y luego viene la fase de desarrollo del proyecto si es que te la ganas, digamos, esa licitación o un concurso. Y ese desarrollo es la experiencia que he tenido, que partió de entender probablemente el proyecto más difícil que me ha tocado desarrollar, y quizás también el más ajeno a mis intereses, pero que al final del día te entrega algo igual, que fue el Hospital de Linares que te comenté, es que eh, en ese caso en particular, y lo voy a exagerar, era una mesa de 30, 40 personas toda la semana, todas con preguntas distintas. Entonces, la arquitectura pasaba a ser solamente un dato que estaba dibujado, sobre el cual se revisaba, se miraba y no sé qué, pero el problema era otro, el problema era político, el problema era económico, el problema era de cómo estas personas logran generar un acuerdo para que el proyecto avance. Entonces ahí yo te diría que aparece la segunda gran variable hoy en día para mí en la arquitectura. Si uno tiene que ver con esta fórmula que yo te decía, que era tener que ver con recolectar, con sacar una idea que te permita sostener el proceso desde principio a fin, la segunda tiene que ver con la coordinación. Y la coordinación para mí es poder hacer dialogar gente y que esa gente toma decisiones que por lo menos estén acordadas por una amplia mayoría y que no detengan el desarrollo del proyecto, ¿ya? Y eso yo lo veo, antes no lo veía, pero hoy día creo que es una parte fundamental de la arquitectura y que uno la puede contratar, sí, tú podrías contratar hoy día a una oficina de coordinación o podrías no sé qué, pero al final del día es imposible restarse. Aunque exista un elemento, un actor preocupado de ese problema, es imposible que el arquitecto se reste de la coordinación porque en el momento en que desaparece
ese elemento, no hay continuidad entre el proyecto que tú inventaste, el proyecto que tú acordaste y el proyecto que se construye. Y ahí al final, para mí, digamos, no hay arquitectura. O sea, si no eres capaz de hacerte cargo del proceso completo, algo va a quedar truncado. Y ahí es donde de nuevo caí en el gran tema y el último, creo, con respecto al tema público, es que ya los proyectos no duran un año, no duran 2 años. Los proyectos pueden durar 10. Desde que lo diseñáis hasta que se construye. Y hay que estar dispuesto. Tal cual. Y eso es capacidad como de adaptación, adaptabilidad, no sé qué. Yo lo encuentro súper interesante y muy fascinante. Hay otros que les da una lata enorme. Da igual, digamos, arquitectura tiene el campo para todo. Pero yo creo que, claro, ese interés se mantiene y se sostiene en que efectivamente ese edificio puede impactar en una comunidad más allá de lo que un arquitecto podría impactar haciendo un buen diseño de una casa o de un pabellón que tiene un impacto significativo en una familia, pero no en una comunidad, ¿no? Y siguiendo esa línea, entendiendo que hoy en día lo que estamos hablando es fundamental tener esa cierta habilidad que se puede ir trabajando, se puede ir puliendo, que es saber coordinar, pero también saber comunicar lo que uno quiere hacer con una idea clara, que todas las partes la puedan entender. ¿Cómo dialoga con el tema de la academia? Que también es otro tema fundamental, que probablemente hay distintas visiones, Sí. cómo uno se forma y también, de hecho, hay otras subvisiones que puede ser la que tiene cada escuela de arquitectura en Sí, Chile, que probablemente, no sé, serán 50 escuelas y sí. cada escuela obviamente obedece probablemente al territorio, a su Mm. entorno. Pero eso también va moldeando o para dónde apunta el tema de los arquitectos que van saliendo. No sé cómo lo veis tú ese punto. O sea, a mí me ha pasado, a ver, eh, yo este año cumplo 20 años de egresado. Estoy alejado de la academia hace un rato, porque básicamente no tengo un posgrado, digamos, en el fondo, por lo tanto, hoy día gran parte de la planta de docente tiene que estar con algún tipo de posgrado, prácticamente la mayoría de las universidades, porque eso les permite en el fondo acreditarse y ya. Yo lo que he podido ver desde el momento, hice clase hasta el 2017, sí, 2017-2018, es que ha ido mutando hacia, por lo menos las que conozco más, como, como a una academia de académicos, ¿ya? Que, que ha ido dejando menos espacio a los arquitectos Como de oficio. de oficio o que construyen obra, ¿no? Evidentemente están los mejores, o sea, sí son indiscutibles. Que uno tenga o no tenga un magíster, ese es otro problema. Hoy día yo creo que sí hay muy buenos profesores de obra en muchas de las buenas universidades también en Chile. Eh, pero, ¿qué quiero plantear con esto? Que igual como estamos hablando del problema de la arquitectura en su encargo, en su problemática de obra, yo lo veo en una escuela de la misma manera. Yo creo que una escuela debiese ser capaz de presentar un panorama un poco más amplio que, que te permita entender que nosotros no nos debemos a los arquitectos, no nos debemos probablemente a las problemáticas de la sociedad y de los problemas contemporáneos de esa sociedad en el momento en que nosotros vamos a ejercer nuestra profesión. Y ese deber tiene una cantidad de aristas que yo creo que son súper interesantes de entenderlas teóricamente, pero también súper interesantes de ponerlas en práctica, ¿ya? Hay ejercicios muy virtuosos, por ejemplo, en prácticas de oficina de una universidad como la Portales, que hoy día prácticamente congela un semestre completo para que el alumno se pueda meter en una oficina de arquitectura, en la que él elija de la batería, digamos, de oficinas disponibles. Y es muy distinto hacer 6 meses en una oficina
de trabajo de lunes a viernes que estar un mes. Porque probablemente desde esta otra arista, que es la práctica, en un mes tú no alcanzás a plantear ningún problema que le genere conocimiento a esa persona que está llegando a tu oficina. Y porque en la arquitectura nada dura un mes, por tiempos de desarrollo, digamos. Y por la otra, que es para uno, digamos, como arquitecto que lo recibe, ¿qué le enseño en un mes? ¿Qué le transmito en un mes? No es nada. Entonces, yo no voy como a cambios radicales ni a cambiar el sistema como académico, sino que en el fondo hay pequeños ejemplos como este que creo que le permiten al alumno entender que hay una variable en la cual podría llegar a actuar, que la podría anticipar antes de salir de la escuela. ¿Ya? Hoy día yo siento que salen de la escuela, por lo menos las que llegan como a tocar la puerta en la oficina, gente muy preparada teóricamente, gente muy preparada gráficamente, eh, pero con poco sentido de la realidad. Y el sentido de la realidad te lo da la experiencia, estoy de acuerdo, pero sentido de la realidad en términos de, de enfrentarse a un problema distinto que el de generar un proyecto solamente bajo una idea y que ese proyecto después gráficamente esté expresado o exprese bien esa idea. Yo creo que eso es un ámbito. Académicos tienen que haber, por supuesto, investigadores tienen que haber, por supuesto, pero creo que tiene que ojalá ser como un poco más mezclado para que se enriquezca la discusión. No voy solamente a práctica versus academia. Yo creo que hay que generar un lugar intermedio, equilibrado, que permita proyectar una escuela sin tener que situarse en ninguno de los dos extremos, ¿no? Claro, y además como me pongo en el lugar cuando fui alumno, tener ese abanico de diversidad de profesores académicos, Mm. investigadores y de oficio, por así decirlo, uno también le genera como una mirada más fresca de ver y también tener una guía de cuáles son los intereses que me gustan más a mí, porque probablemente quizá hay estudiantes que les gusta más el tema académico, se van por ese lado, pero hay otros que derechamente van a salir y van a hacer, no sé, van a tener un encargo Sí. pequeño, una ampliación o una casa, y tienen que también saber cómo eso funciona. O sea, de hecho hay temas esenciales desde, no sé, los sistemas constructivos, verlo en obra, o cómo se resuelve, o cómo yo dialogo con varios mandantes o con un cliente en específico, cómo saber Y al final manejar esa claro, idea. y te das cuenta que al final no hay encargo pequeño porque todos No, los encargos para uno son desafiantes y son grandes porque son nuevos. O sea, a diferencia de otras profesiones que quizás hay que repetir, probablemente la arquitectura está normalmente asociada a una cantidad de tipologías distintas, salvo los que se hacen como expertos en algún tema, pero son los menos. Eh, Está obligada a moverse en una diversidad de tipologías que siempre el encargo se te va a hacer enorme y gigante. Entonces, ojalá que tenga una base que no tenga que pagar el alumno una vez salido de la escuela eh, y que pueda en el fondo entender que la arquitectura no solo se trata de buenos arquitectos y de buenos proyectos y de admirar y escuchar y vivir en la experiencia de recorrer un edificio, sino que también tiene una parte que hay que saber administrar, ¿ya? Para darle como el punto justo, porque si no, después te das cuenta que te vayas alejando de la arquitectura, que de lo que más amaste estudiar y lo que más quieres hacer, te vas dando en el ejercicio, o sea, te vas dando cuenta que en el fondo, si no estás preparado, te van dando cosas pequeñas, te van dando cuestiones como menores para que puedas generar una experiencia y esa experiencia finalmente te hace dar vuelta en un rato. Yo creo que no, ojalá que todos podamos
hacer las cosas como con pasión, digamos, ¿no? O sea, si tu salida a la escuela significa no encontrar trabajo, encontrar un trabajo en donde finalmente eres un dibujante de ideas, digamos, que están reguladas por otras cosas distintas a la arquitectura, yo creo que es súper desilusionante, ¿no? Entonces, si queréis tener buena arquitectura y buenos arquitectos, yo creo que también las escuelas tienen la responsabilidad enorme de hacerle entender que es con más variables. Porque al final es un servicio profesional. O sea, es que una lata lo que estoy hablando, Claro. pero uno da, o Sí, sea, te pues, están contratando una cuestión profesional, no están contratando un artista, ¿no? Es como ese es el tema. y en ese aspecto, ¿cómo ha sido tu proceso para manejar el fracaso o intentos fallidos? Así como, porque es parte de Sí, hecho lo hablamos, la arquitectura tiene mucho de resiliencia, o sea, sí, para que un proyecto, tanto desde que uno empieza a probar variables, iterar, se formalice en algo físico, eso obviamente genera un consenso, pasan tantos años, se construye. Es un camino súper largo y si no tenía el aguante y la pasión que hablamos, es difícil manejarlo. ¿Cómo? sí. O sea, a ver, yo creo que uno está como obligado a irse como rearmando. No veo mucha diferencia en la arquitectura de alguien que se dedica como a competir, que es la licitación o el concurso público, a lo que puede hacer un atleta compitiendo o lo que puede hacer alguien que en el fondo está siempre forzado, digamos, o dispuesto a discutir y debatir en un mundo de ideas, ¿no? Que tiene que ver con lo que proponen los concursos de la licitación. En ese sentido, si vaya a concursar, tenéis que tener claro que podéis salir primero, pero también podéis salir último, digamos, ¿no? Y eso, nosotros lo que intentamos hacer es que sea con mucha intensidad. Concursamos mucho, licitamos mucho. Porque eso me permite ir al otro, digamos. Ir al otro y al otro y seguir pasando. Con mucha intensidad. Probablemente también es debatible, pero en el fondo intentamos hacer 6 licitaciones entre concursos y licitaciones al año, 8. Porque eso te permite, por un lado, mantenerte como entrenado en el ejercicio. Claro. Por otra, te permite ir armando metodología, que creo que es súper como relevante. Y por último, entender que tenéis que tener una oficina que tenga esas dos partes, ¿no? La parte que convive con el fracaso, que es constante, y la del desarrollo, que tiene unas problemáticas que son más largas, pero que podéis sacar muchas lecciones de estas del fracaso. Porque te va permitiendo, de nuevo, generar herramientas para tener algo, un ámbito en el cual desarrollarte que te genere o te mantenga este interés genuino en la arquitectura, ¿no? Es como eso. Y hablando del tema de los fracasos, mejor intento fallido para lo que te voy a nombrar ahora. Hace poco salieron segundo lugar Sí, en el concurso del Museo Rapa Nui, que conversamos que eran como 90 participantes. sí. No sé si podéis describir ese proyecto. Igual acá en el video, la idea es que aparezca imágenes del proyecto, cosa que se pueda entender mejor para la gente que no lo conoce, que a mí me encantó, muy bueno. Sí, es un proyecto que hicimos con la oficina Alarcón Furos Montalbetti, que compartimos lugar, digamos. Y claro, ahí te das cuenta, eh, eh, este concurso tenía la gran gracia de ser un jurado mixto, ¿ya? O sea, no se iba para el otro extremo con respecto a lo que estábamos hablando de las licitaciones. No era un jurado solamente técnico, ¿no? Este era un jurado mixto que tenía a la comunidad representada, a la comunidad Rapa Nui, tenía a los arquitectos muy bien representados también en el jurado y tenía en el fondo la mirada estatal, ¿no? Como del Estado apoyando la iniciativa y
lidiando, digamos, con la organización de la iniciativa. En ese sentido, era de esos concursos que prácticamente existen poco, digamos, son escasos. Bases muy bien hechas, un lugar muy interesante sobre el cual proyectar. Por otra, una comunidad que tenía una idea muy clara de lo que quería, con mucha carga simbólica. Y por último, un concurso sin tanta restricción. O sea, ahí es donde tú tenías, ponte tú, una oportunidad muy clara en donde todos los arquitectos podíamos competir independiente de nuestra experiencia, independiente de nuestra edad, independiente de... Buenísimo. Entonces no había barrera de entrada y eso a mí me parece alucinante, digamos, ¿no? Es como... entonces, claro, eso habla de una convocatoria tan grande como 90. Sí. Me imagino que el problema básico para poder jurar un concurso como ese tiene que haber sido como, bueno, ¿cuál es la metodología con la cual vamos a elegir los proyectos? Claro. Y una metodología que primero estemos de acuerdo y que nos permita en el fondo sacar las menciones y sacar los lugares que requiere el concurso. Y ahí te vas dando cuenta de nuevo en que el arquitecto dialogando y organizando esta mesa permite en el fondo armar una fórmula con la cual se termina premiando 3 lugares y algunas menciones honrosas. Se elige un proyecto que yo diría que tenía una traducción como simbólica directa desde la comunidad al edificio, que fue muy acertado en ese sentido. Y probablemente nosotros tuvimos una mirada súper como de lo que creíamos que podía, de nuevo, tener esta como recolección de elementos en donde había una comunidad con una carga simbólica, pero también había un paisaje frágil, en donde había una preexistencia, en donde quizás ahí se mete una cuestión que es como bien intrínseca en nuestros proyectos, que es cómo impacta en un territorio, ¿no? O sea, quizás lo que más cuidamos en ese proyecto fue cómo generó un marco sobre el cual el proyecto puede actuar, que define un adentro y un afuera, que define un entremedio, que define unas reglas del juego futuras para posibles nuevos edificios, si es que se quisiera. Entonces, claro, nos metimos como en como un rollo como de ese por ese lado, que quizás tampoco lo pedían como las bases, pero quedamos súper como contentos con el resultado, digamos. Creemos que era un muy buen edificio, más que como museo, que quizás esa era la pregunta del concurso, nosotros la respondimos como por otro lado. Nosotros lo que proponíamos era un museo parque o un parque museo, ¿no? O sea, como un lugar en el cual pudiera estar en contacto como estrecho con el paisaje, con el exterior, con las condiciones climáticas y no meterte solamente en un edificio como protegido y aislado, en donde lo único que ¿cómo se llama? Puedes percibir es como una vista o eso. Le dan la misma importancia al exterior como al interior. Lo mismo. Ya. Nos ha pasado en varios proyectos igual. El primer proyecto que hice fue con la Tere Moller, con Bernardo Valdés y varios otros arquitectos, en donde la Tere Moller nos encargó su casa, en una casa en la costa, y que tenía en un terreno con muchísimas pendientes, pero el problema, más allá de la casa, era que la Tere quería tener como contacto permanente con el paisaje, con el exterior. Eh, y ahí es donde voy a unirlo con el tema de cómo uno arma una metodología o cómo uno... Por lo tanto, el detonante del proyecto era que tenían que ser puros núcleos separados unos de otros, los dormitorios de los lugares de estar. Entonces estabas obligado siempre a salir un exterior para entrar a otro interior. Eh, y ahí entendís que, claro, que en el fondo
De repente, claro, la vida como de ciudad te obliga como a estar como protegido, o la calefacción, el aire acondicionado, no sé qué, y como que te evade un poco de las condiciones, porque efectivamente es un territorio domesticado. Pero cuando tenía un territorio que no hay que domesticar, ojalá que puedas convivir con ese territorio y no en el fondo desvincularte. Y eso también ha sido como, hemos tenido varios proyectos como de esa índole. El mismo cementerio que me estáis comentando, el cementerio de Calama está armado con un esquema como ese. Eh, sí, en general, ojalá todas las propuestas en el fondo nuestras tengan un poco como de esa, convivir con las condiciones como del lugar propio, digamos, ¿no? Y en cuanto a la estrategia de diseño del museo, ¿cuáles, si se pueden, no sé, como definir en pocas? La estrategia del museo, a ver, eran, las como ideas fuerza, las más grandes eran, por una parte, hacerse cargo del total del terreno. Este era un terreno que te decían que tenías que hacerte cargo de una parte nomás, y nosotros como que no entendíamos como que poner una reja y dejar una afuera y otra adentro, no, era abarquémoslo en el total. Si ese total deja una propuesta diseñada, bueno, ahí quedó y se podrá utilizar si es que efectivamente se ocupa en la construcción de una segunda etapa o una tercera etapa. Al abarcar todo el territorio, nosotros entendíamos que el programa también estaba organizado como en muchas partes distintas y que no necesariamente estaban vinculadas unas con otras. Estaba el museo, pero también había un centro artesanal, también había depósito y archivo, también había como un espacio para la educación, o sea, había un espacio para la comunidad. Entonces, lo que hicimos fue como generar ámbitos propios para cada una de estas instancias y que las agrupamos creo que eran 5 anillos, ¿ya? Y este ámbito está demarcado con un elemento de piedra, en el fondo, que era como muy propio de la construcción de la isla para poder proteger los cultivos del viento y que puedan crecer. Arman como una especie de emergencia, una especie de pirca. Y con esas pircas que son de piedra volcánica, unas amontonadas o sea, sobre la otra, se arma como esta barrera, ¿no? Nosotros ampliamos el diámetro de esta barrera y generamos un límite con este elemento. Y era un límite que partía desde el nivel 0 y que se iba elevando en la medida en que actuaba contra la pendiente, de manera de que terminaba generando efectivamente un muro de la altura de un piso, y ahí es donde se colocaba el edificio, en el fondo, esta pieza. Y esa pieza a su vez, era la que limitaba el ámbito como público del ámbito como privado o de servicios que ellos llamaban, que no podían estar conectados. Entonces era una estrategia relativamente simple, era, tengo el paño completo, pongo estos anillos, se me genera un adentro y un afuera de estos anillos, pero a su vez dentro de los anillos apoyo o poso un edificio y dentro de ese anillo además tengo una instancia privada y una instancia como pública. Ese era un poco el tema. El otro proyecto que también me pareció muy interesante, que es creo que es una oficina que diseñaste a bóveda, que se llama Sí, Hofma. sí. No sé si se podía hablar como del aprendizaje de ese proceso y cómo fue el proceso de diseño. Ese proyecto fue, yo creo que de los proyectos más rápidos que hemos hecho en diseño y en ejecución, ¿ya? Eh, Porque había un cliente en el fondo que tenía como esa premura y que ayudó mucho, digamos, porque puso como en jaque nuestra metodología de diseño, ¿ya? Entonces, si había que... eh, ahí es donde nos dimos cuenta que las colecciones existían y las teníamos catalogadas, y que nos permitieron
sacarlas a la mesa como carta y decir, ya, sabéis que esta cuestión puede ir por acá, puede ir por allá, puede ir por acá. Presentárselas al cliente, el cliente eligió una de ellas que tenía que ver con todo. Estas son unas oficinas que están dentro de una viña en Pirque. Y era un edificio que en términos de programa eran 2 oficinas y una sala de reunión. ¿Ya? Ese era el encargo. Pero eran oficinas que tenían, por el tema del vino, unas cavas subterráneas. Entonces, normalmente estas cavas tienen como unas ideas como de elementos abovedados. Entonces dijimos, ya, ¿qué pasa si sacamos una de estas bóvedas al exterior y vemos su perfil? ¿Qué pasa si la unimos a 2 más y a cada una le damos un nombre? Oficina 1, sala de reuniones, oficina 2. Y así nació el proyecto. Y en la medida en que lo dibujábamos, se empezó a construir. Entonces había como todo un proceso súper interesante de, de, de que el arquitecto no sea un estorbo para que el tema se haga. Por tanto, yo te diría que es un proyecto que no tiene detalles, ¿ya? Era todo hormigón, ¿ya? No se impermeabilizó, porque la bóveda en el fondo nos permitía sacar la agua y escurrirla sin que en el fondo filtrara el hormigón. Pero fue todo como sobre la marcha. Había que inventar un sistema constructivo de las cerchas para poder soportar los moldajes, porque no tenía cómo hacerlo con moldajes, ¿cómo se llama? Prefabricados, porque los moldajes prefabricados eran carísimos y además se demoraban meses. Entonces se hizo con madera, se dibujó en la tierra. Entonces fue eso. Yo te diría que un proyecto que nosotros le tenemos mucho cariño porque efectivamente puso de manifiesto y puso en jaque la metodología de trabajo y nos permitió, digamos, remar con un lenguaje común, con el cliente y con el constructor de la mano. O sea, para mí me parece un proyecto eh, como mitológico, digamos, en términos de lo que te ocurre normalmente, ¿no? O sea, aquí estaban todas las partes confabuladas para que esta cuestión se hiciera y se hiciera tal como había sido proyectada, digamos. Buenísimo. Sí, Es como los proyectos que uno sueña hacer, así como que están sí, todos en la misma y el sí, diseño que salga lo mejor posible, sí, se construye rápido. sí. Entendiendo que en los acuerdos también hay renuncias, o sea, hubo un montón de renuncias a un montón de cosas, ¿no? De todas las partes. Y eso hizo que efectivamente fuese un proyecto como que uno puede celebrar en su resultado, ¿no? Es como un proyecto que todos quedamos contentos, no es como no sé, es de los pocos proyectos que se le sacaron fotos con los muebles ya habitados, porque te has fijado que hay como una deformación en la Sí. arquitectura, que la arquitectura tiene que estar vacía para que se Sí. entienda lo que quiso hacer el arquitecto, pero en verdad cuando le metí el folclore, digamos, que es como la gente habita, nunca uno queda contento. Este no, esto fue tal cual, o sea, con unos muebles que tú puedes decir discutibles, no discutibles, pero está bien, esa es la mezcla, es como, es bien ecléctico, digamos, en su manifestación, pero quedamos súper tranquilos porque si te das cuenta también es un edificio con una idea, no, no resiste más, digamos, ¿cachai? Esa idea guía fue lo que te permitió sacar el edificio adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo que mientras más simple sea la idea y una idea fuerza, es más fácil explicarlo, Sí, porque de hecho toda la gente lo entiende muy bien sí, y hasta no sé, pues, desde la persona que está en el proceso de diseño hasta cuando después se construye, la misma gente que es parte de la construcción entiende, no, hay que hacer esto, tal. Como- y nos pasó, ponte tú, con la maqueta de ese edificio, cuando lo presentamos para la Bienal. Eh, Al final lo que hicimos fue excavar un pedazo de madera, sacar lo que había adentro y eso lo pusiste afuera y era el edificio. O sea, Claro. porque fue como se le explicó, digamos, en el momento a los constructores. Esto es sacar una bóveda y ponerla allá arriba junto con 2 más. Eh,
Entonces, no, o sea, yo te diría que ese es como uno de los proyectos que yo celebro, así como la forma en que se llevó a cabo. Otro proyecto muy interesante que lo vi, que trabajaste con Rodrigo Duque, que es una escuela en el sur, Pivadenco creo que se llama. Sí, esa escuela la hicimos cuando todavía existía Mapa, la hicimos en asociación con Rodrigo, y en ese tiempo en Mapa estaba Matías Madsen y yo, y ese nació de un concurso de arquitectura que lanzó el Ministerio de Educación. Ellos querían construir 16 escuelas rurales unidocentes. Eso significa un profesor le hace clases en la misma sala desde primero a sexto básico. Ese es como un poco el rollo. Eh, y nos presentamos a 4. Y ganamos las 4, así como se alinearon los planetas, y ganamos las 4 que nos presentamos. Se construyeron 2 de las 4. 2 que están en la Municipalidad de Los Sauces. Pero claro, si tú miráis lo que ganó el concurso y lo que terminó como construyéndose, eh, es súper interesante desde el punto de vista de la escala. Era un proyecto súper sintético en el concurso. Era un proyecto que organizaba el territorio y decía que solamente, o sea, que no solamente era el tema del edificio, sino que además estaban todos en terrenos más o menos grandes y que había posibilidades de educar a través del juego, a través de la agricultura, a través de los bosques. Y el edificio tenía que ser en el fondo una especie como de paraguas en donde estuvieran estas salas de clase, pero con un gran espacio común que se regalaba a la comunidad. O sea, el edificio tenía que funcionar de lunes a domingo, más que de lunes a viernes. Y todo lo que hicimos en ese concurso esas fueron las reglas del juego. Para poder lograrlo, pescamos todos los programas chicos, exteriores, o sea, perdón, más que exteriores, eran interiores cubiertos, pero que no había una sala, no había no sé qué. Los reuníamos en un solo espacio, que fue este espacio central, y de ahí ordenábamos los distintos recintos en torno a este espacio central, que era el espacio para la comunidad. Y que era el patio cubierto, o sea, estaban metidos en lugares donde hay nieve, en donde la construcción fue súper difícil. Y luego, cuando desarrollamos el proyecto, nos dimos cuenta de todas las dificultades del territorio en donde tenía que estar insertado. O sea, el concurso yo diría que fue una abstracción de una cuestión. Estábamos aislados, los meses eran muy malos, digamos, las condiciones de invierno para poder construir eran malas. Entonces ahí nació el tema de cómo se trasladaba este edificio, cómo se construía este edificio, y ahí nació el problema de piezas de dimensión corta, de madera. O sea, no podíamos trasladar una viga de laminada de 1,40 m de altura porque no tenía cómo, el camión no iba a llegar, digamos. Le iban a quemar antes de llegar al lugar porque se iba a quedar enterrado el camión, no tenía cómo trasladarla. Entonces ahí nos fuimos a las piezas cortas y cómo hacíamos una gran viga, cómo salvábamos una gran luz con piezas pequeñas, piezas comerciales, digamos, de madera dimensionada, súper estándar. Y por lo tanto apareció como una nueva arista al proyecto, nos empezamos a meter como en un rollo súper entretenido con el calculista, cómo hacíamos estas estructuras con palitos, digamos, Claro. y cómo hacíamos, de nuevo, como estas grandes lucarnas con unas estructuras de pequeñas dimensiones y con la menor presencia posible de herrajes metálicos o piezas que se hicieran cargo de la unión. O sea, con la premisa de que tenían que ser más bien ensambladas las piezas. Y nada, pues, eso dio como el problema a desarrollar, y en eso como que terminó construido. Es como entré como un edificio, entré como el esqueleto de un edificio. Esa fue como un poco la búsqueda durante el diseño. Y una vez que ya se construyó, empezó a aparecer como todo el problema de, de cómo este exterior se empezaba a vincular con el interior y cómo esta cuestión se construía en poco tiempo para evitar los meses malos, etc.
Y nada, pues, o sea, hoy día están, como te decía, de las 4 hay 2 construidas. Estamos empujando para que hagan las otras 2, que tuvieron problemas con los fondos entre el Mineduc y el municipio. Y además ahora se ganaron un premio como para poder hacer los espacios exteriores. Todo esto del tema de los juegos, todo el tema de la agricultura, todo el tema de los bosques. Entonces también estamos impulsando por ese lado. Es, también es otro de los proyectos así con harto cariño. Hablamos del museo, la oficina y una escuela, que probablemente son proyectos que a la mayoría, entre comillas, son más comunes. Y yo creo que lo mencionamos hace un rato, que me parece muy interesante conocer el tras bambalinas de esto, que es el diseño de un cementerio, el que sacaste en primer lugar en el cementerio de Calama. Sí. Cómo es diseñar un cementerio y todo el proceso que conlleva, porque imagino que hay muchas variables que son complejas, desde hasta cómo se plantea el tema sanitario hasta la arquitectura, si es que se busca algo en sí. Sí, a ver, yo creo que hay que partir como explicando que un cementerio, hoy día, un cementerio estatal, digamos, eh, convive con la obligación de tener que ofertar distintos tipos de tumbas, ¿no? Tumbas en terreno, como pueden ser las del Parque Recuerdo, tenéis nichos, tenéis columbarios, que es donde están el tema de las ánforas. eh, Existen mausoleos, ¿ya? Eso lleva en los términos de referencia, así Sí, como tantos mausoleos, ya, claro. ya para entender. Y este cementerio en particular es un cementerio que en el fondo tiene que salir a responder una pregunta hasta el 2050, ¿ya? Entonces, tiene que quedar diseñado en etapas, pero además en etapas, proyectar la muerte ¿ya? Hasta el 2050. Entonces hay un rollo estadístico como... Claro, mueren tantas personas y tiene que aguantar tantos años, así como no colapsar. Claro. Por otro, el terreno son 6 hectáreas. ¿Ya? Estamos hablando de miles y miles y miles de tumbas. O sea, es como una escala. Entonces, es como es una necrópolis al final lo que estáis haciendo. Funciona como con códigos de ciudad. ¿Ya? Y con recorridos, con calles, con pasajes, ¿ya? Hay edificios institucionales donde se crema la capilla. Hay un edificio comercial que es el de venta, entre comillas, o administrativo, donde tenéis que hacer todos los arreglos para las tumbas. Existe una parte de servicio súper importante que es cómo esto se mantiene, cómo se traslada. Entonces, ha sido súper interesante desde ese punto de vista. Ahora, ¿de qué nos afirmamos nosotros? Nos afirmamos de la idea de que esta cuestión, al final del día, cuando tenéis que enterrar en un nicho 5 personas, digamos, lo que estáis obteniendo es un edificio. ¿Ya? Es un edificio que tiene una escala un poquito más de un piso. Nos topamos con este problema que te comentaba de que el suelo era de sal, por lo tanto no podíamos excavar más de 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diseñáis con esas variables? Y empezamos a entender que este edificio tenía que ser autoportante, ¿ya? Por una parte. Para que fuese autoportante, tenía que ser diseñado, además, modularmente, ¿ya? Para que se pudiera instalar y que fuese fácil de trasladar, porque las obras que podía establecer en ese terreno las condiciones eran muy, muy malas, digamos, para poder construir en ese mismo lugar. Entonces empezamos a meternos en el rollo de la forma. Tenía que ser un elemento autoportante, tenía que ser un elemento trasladable, seriable, y entendimos que en el fondo el círculo actuaba bien, digamos, en esa condición. El que está, voy a hacer un alcance, el que está publicado en el Instagram es la primera vez que ganamos ese concurso y que no firmamos el contrato por un problema con el terreno.
En ese nuestro supuesto era un terreno, o sea, era un cementerio excavado, ¿ya? Hacíamos una especie de tajo abierto, como Chuquicamata, digamos. De hecho, ese era como uno de los referentes. Y las paredes eran todo el circuito, digamos, de tumbas. En este otro, que el problema ya que no podía ir excavar nada, nos fuimos al tema de los autoportantes, aparecieron estos círculos, apareció este elemento autoportante como elemento de contención y lo que inventamos al final del día es una especie de parque, ¿ya? En donde tú lo que hacías es recorrer una serie de gran área, digamos, que está entre los distintos tambores, que contienen unidades en donde hay un grupo grande de nichos y de columbarios. Y en ese trayecto que te vas metiendo y saliendo de estas cosas, llegas como a una zona más alta donde está lo que nosotros llamamos como tumbas tipo Parque del Recuerdo, ¿ya? Eh, que a nivel de imaginario, para que te hagáis una idea, el Parque del Recuerdo o el cementerio privado que existe en Calama, similar al Parque del Recuerdo, tiene pasto sintético. ¿Ya? Claro, Entonces, por el dijimos, tema del agua. no vamos a ir para ese lugar jamás. ¿Qué es lo que sale? ¿Cuáles son los pastos que salen en el cuento? Y nos metimos con el paisajista como a averiguar cuáles son las especies arbóreas que nos permitieran dar sombra en un cementerio gigantesco de 6 hectáreas. Cuáles son los pastos que nos permiten en el fondo generar esta alegoría a la lápida, digamos, en el suelo. Y eso ha ido configurando, yo diría que un proyecto como de paisaje, es como un paisajismo que tiene esta cuestión interesante de cómo generáis ámbitos de recogimiento, cómo generáis elementos que te permitan ir armando una procesión, que te permitan generar un lugar que te saque un poco de la idea de la ciudad donde está inserto ese cementerio y se transforme en un lugar propiamente tal para poder velar y para poder estar en el fondo en contacto con los muertos. Entonces ha sido un proyecto súper entretenido y desafiante desde el punto de vista de, primero, los datos que te dan, después cómo lo construí, Claro. después cuál es el imaginario adecuado de un cementerio en Calama, que evidentemente es distinto al de Santiago. Entonces, no, ha estado súper interesante. Me parece muy interesante cómo ese proceso de abordar distintos tipos de proyectos en escala y también por tipología de educación, el tema del cementerio, el tema de oficina como más administrativo, educación. ¿Por qué ese interés como de abordar esa variedad de escala y tipología y no seguir quizás, entre comillas, no sé, una línea residencial o solo educación? O sea, yo creo que lo comentamos en algún momento. Yo creo que como recolector, eh, nunca me he negado como a los desafíos o a encontrar cosas nuevas. Por lo tanto, eh, eh, no quisiera ser como experto en algo y dedicarme a tocar la misma tecla permanentemente. Prefiero estar como recorriendo, cambiando de pinta. Eso también te lleva a tener distintos socios, eso te lleva como a tener distintas como búsquedas como de oportunidades. Eh, y yo te diría que, claro, o sea, los desafíos son súper interesantes cuando vais cambiando de problema. Cuando la pregunta es distinta permanentemente, eh, creo que hace que gane como la arquitectura, ¿no? Es como decir, ya, ¿sabéis qué? ¿Cómo se enfrenta? Tiene que ver con esta componente metodológica que hemos hablado, con esta componente como de cuál es tu fórmula. Me permite aplicarla en distintos lugares y en distintas escalas y en distintas instancias, en algunas mejor que otras, digamos, pero te permite mantenerte como en la búsqueda. Pues, claro, yo diría que tiene que ver más como con una inquietud permanente de conocer nuevas, nuevas problemáticas, ¿no? Y eso lo tengo tanto a nivel de programa,
Me pasa con los materiales. Acabamos de terminar una casa que está hecha con cañerías de gas, porque tenía un mayor espesor que los fierros normales, y con eso armamos toda una estructura que termina siendo muy leve para poder soportar, digamos, una casa. Entonces, eh, si te fijáis, claro, Como salir de la zona de confort, ¿no? sí, me pasa que, Buscar la mirada fresca, o sí. sea, ponte tú, no sé, pues el edificio de ladrillo que hicimos en Rafael Caña, lo mismo, el problema era súper pequeño, porque al final del día era remodelar un edificio que estaba bien cada una de sus unidades. Por lo tanto, el problema era más bien la fachada, y cómo esta fachada se protegía eh, del entorno, de los rayados, de la mantención, porque era un proyecto de renta, entonces el cliente no quería meterle lucas cada cierta cantidad de años y pintarlo, no sé qué. Y apareció el tema del ladrillo y la rugosidad. Todo esto porque de las colecciones habían como edificios renacentistas que tenían, no sé si lo tenéis como en la cabeza, pero esta es como una serie como de puntas que van ya. Eh, pero no queríamos enchaparlo nada más en ladrillo, porque consideramos que el enchape da lo mismo. Nos parecía estéticamente no tenía como mucho valor, era una cuestión como demasiado, no tenía como el valor del ladrillo artesanal. Y terminamos cortando ladrillo por ladrillo para poder armar un sistema a partir de un ladrillo comercial, Linares, que inventamos un sistema para partirlo y después cómo se colocaba esa pieza para poder enchapar y darle grano hasta nueva fachada. Entonces, yo diría que va por ahí. O sea, es como si me decís, tenéis que hacer todos los edificios en madera, increíble, pero me da un poco lata. Tenéis que hacer todos los edificios en hormigón. No, prefiero ir conviviendo con los distintos materiales, prefiero ir como conviviendo con las distintas problemáticas que se me van presentando y tener la capacidad de elegir la que nos parezca más adecuada, ¿no? Es como para poder responder a un problema o a otro. El problema de la educación, claro, es infinito. Podríamos tener 10 tipologías de colegios distintas. Sí, pero se acaban. O sea, hay un momento en que, como esto está normado, Muy armado, claro. ¿cachai? Tú no tenés como inferir tanto, digamos, ya en cómo se educa, que termina siendo un problema finito en términos de las credenciales que se te ponen por delante. En términos de la respuesta puede ser infinito, por supuesto, pero tenéis que responder a una base que está más o menos normada. Pero después tenéis consistoriales, después tenéis parques, después tenéis cementerios, da lo mismo, hablábamos del caso que te tocó a ti, el de convivir en un parque, una media luna, un parque acuático. El parque, el de ahora, el intercomunal. Sí. Entonces, no nos negamos como ni a los encargos ni a salir como de la zona de confort. Yo creo que, claro, no existe la idea de confort en la oficina, como de estar, qué rico, este año estamos tranquilos. No. Y aparte creo que, bueno, es bien personal, pero es rico como desafiarse también, como hacer otras cosas de repente que, oye, nunca he trabajado así, ya hay que tomarlo en serio, metámonos a fondo, pero está ahí con otro tipo de problemática y te refrescan también a ti, como que aprendí cosas distintas, lo que te comentaba antes de grabar. El proyecto que estamos desarrollando, que trabajé con una bióloga, ¿cachai? Como para hacer estudio de fauna. Jamás pensé que, o sea, iba a trabajar con una bióloga y eso me iba a servir como elemento fundamental para todo el proyecto. Y ese es el tema que, volviendo a lo que partió la conversación, es clave el tema de saber coordinar, saber dialogar, cómo el arquitecto de alguna manera puede abordar las distintas como layers que existen para dar una solución específica a un problema específico. Y eso es como, yo insisto, es como la mirada a la arquitectura como ser capaz de generar un lenguaje común. O sea, si bien es cierto, tú lo voy a materializar en una idea, en unos planos, en un modo de expresión, que está como concertado, digamos, y que supuestamente más allá de la arquitectura también lo entienden otros actores, me parece que queda corto y que muchas veces en el fondo
no se entiende. Y Totalmente. claro, mi objetivo hoy día es como que la arquitectura logre salir de solamente el marco que la arquitectura se impuso. Yo creo que la arquitectura puede dialogar con muchos más actores, puede ser parte relevante de esa discusión y esa conversación, y aportar, no solamente a través de un edificio que conmueva o un edificio que sea efectivamente memorable, digamos, desde su idea arquitectónica. No, yo creo que ese edificio es posible en la única medida en que eres capaz de transmitirle a los demás, que no son arquitectos, del valor que tiene mirar de una determinada forma un problema específico. Porque si no, va a quedar en manos da lo mismo, un ingeniero comercial con una planilla Claro, Excel. claro. Evidentemente, la arquitectura pública no puede ser solo eficiencia económica, ¿no? Es como, Totalmente. sí. O sea, de hecho, un capítulo que se publicó ahora en el podcast, que era con un filósofo, él desde la filosofía, él mismo comentaba, o sea, me decía, como no creo que la arquitectura sea solamente parar dos palos y cubrirlo con, no sé, una malla Rachel, ¿cachai? Obviamente es construcción cargada con sentido, que tiene Sí. algo más, que no es solamente optimización al máximo de la superficie del metro cuadrado y con eso, listo. No, y además que te fijáis que hay una cuestión que es bien importante y a nosotros se nos olvida. Probablemente cuando estáis metidos en el ámbito de las casas, ¿ya? Las casas están hechas para un momento en particular y para una familia en particular. Se Totalmente. pueden ir reciclando, sí, se pueden ir reciclando. Pero, pero el edificio público puede durar 100 años, puede durar Mm. 200 en algunos casos. Puede ser infinito, como ocurre, no sé, en China, como ocurre con los templos, digamos, griegos que todavía están en pie. Entonces, eh, yo creo que ese impacto no es solamente en la generación que es para la cual se hizo ese edificio y para poder responder al problema de esa sociedad en particular. Eh, es un edificio que trasciende porque si efectivamente la sociedad es capaz de hacer lo propio, entiende que es un lugar que tiene memoria, que es un lugar que habla de un momento determinado y por lo tanto permite entender ese momento años más tarde. eh, y por lo tanto tenemos que preocuparnos como con especial cuidado de esos edificios. Tienen que estar los mejores. Esa es un poco como mi búsqueda. Y hay muy buena arquitectura y hay muy buenos arquitectos para que efectivamente eso sea cada vez mejor, ¿no? Esa es un poco mi búsqueda como actual. Espero que, digamos, el apostolado que hoy día algunas oficinas estamos haciendo después vaya generando más ruido y permita que efectivamente se metan nuevos actores y nuevos arquitectos y vean esto como una posibilidad, no como algo que se rehuye, sino que como algo que es desafiante, que es interesante y que solo puede mejorar. Eso es como un poco mi visión. Claro. Mm. Y aparte, bueno, la arquitectura en sí, yo creo que hablamos de resiliencia, pero también es vocación. O sea, y Sí, parte de la vocación tiene que ver con esto, sí. como hacer arquitectura y si uno siente que esa arquitectura que uno hace lo llena y además genera un impacto positivo en una comunidad, es súper gratificante. Es súper gratificante. Y lo ves. Un buen edificio es capaz de Totalmente, transformar totalmente. un lugar. O sea, se habla siempre como de incluso como problema inmobiliario, que es como una fórmula y que se aplica y que es Claro, como víctima de la norma y todo. Los buenos edificios resisten, digamos, y reinterpretan y son capaces de entender un problema y transformarlo en otra cosa. Cómo llega a la ciudad, ese edificio, en cómo se vincula con esa comunidad, en cómo los departamentos pueden relacionarse entre sí, entre los habitantes, o sea, cómo generar un lugar de conexión. Hay un montón de maneras y de fórmulas.
Pero claro, eso también es con un arquitecto que es capaz de generar esa conversa, de tener interés en generar esa conversa. No todos los proyectos se puede, pero también eh, hay otros que lo pueden hacer mejor que tú, digamos, en las teclas de responder a una variable comercial, sí, pero, pero sin eludir como la responsabilidad que tenéis sobre lo que estáis dejando. Que de nuevo, no es una obra tuya, es un edificio en una ciudad, y que es para quienes lo ocupan, digamos, ¿no? Claro. Mm. Cristian, vamos llegando casi al final del episodio y ahora te voy a hacer otras preguntas como Mm. más como ámbito tuyo. No sé si lo primero, ¿tienes rutinas de trabajo así como propias del día a día o es más como hoy día toca esto? Eh, Tengo, pero no me la respeto mucho, digamos. Ya. O sea, sí tengo como un orden en un montón de cuestiones, pero la verdad es que cada vez que puedo le doy como tiempo a los proyectos, así, también como sus fases más iniciales. Eh, y sí, y dejo bastante como a veces de lado como toda la parte latera de la oficina, pero trato como de hacer convivir los dos mundos de la mejor manera posible, pero en un orden desordenado, digamos, no es, no es lineal, ¿no? ¿Y tenía alguna actividad, hobby, algo que te ayuda a conectar y desconectar o algo, alguna película que podáis recomendar, serie, libro, alguien que nos está escuchando? Sí. Mira, el- tengo como, tengo una rutina como con el cerro, ese es como mi principal lugar como de desconexión. Trekking. Bicicleta. Ah, ya. Trato como cada vez que puedo, cada vez es menos, digamos, pero ese es como mi lugar como de desconexión completa, ¿no? Es como... pero en el día a día sí tengo como algunas rutinas, ponte tú, no sé, sí intento tener un momento solo todos los inicios de semana. Ese día llego un poco más tarde a la oficina, y me permite como ordenarme, me permite como entender qué es lo que quiero hacer, me permite salir como del día a día. Ese es como, sí, como un súper como refugio en el fondo. En esos momentos aprovecho de leer algo que me esté interesando, o aprovecho de ver algo que me interese. Y sobre películas, ahora estoy pegado, pero porque fui la semana pasada, digamos, a ver un ciclo en el CEP, en el Centro de Estudios Públicos, que traían a un par de directores, una pareja, ella francesa, el italiano, que se llaman Becca y Lemoine, y exhibían una película que se llama, creo que me puedo estar equivocando, pero Moriyama-san, que es la historia del personaje que habita la casa esta de Nishizawa, la que son como 10 Ah, módulos sí. blancos. Eh, y si bien es cierto, con lo que les estoy contando, podrían creer que es de arquitectura. No, no es de arquitectura. Es como, porque el edificio no aparece en su dimensión arquitectónica ni como lo muestran dogmáticamente hoy día a través de videos. No, esto es una película del personaje y cómo convive con la arquitectura o cómo convive con la casa. Eh, y me pareció súper interesante la mirada de ellos, digamos, que es... ellos son los que hicieron como esta pequeña película de una casa de Rem Koolhaas, la que tiene como el ascensor en el interior, una plataforma en el interior, y que el protagonista es la persona que hace el aseo en la casa. Entonces Ya, la ven como con la aspiradora y la graban con él. sí, ¿Ya? Tienen como esa mirada, que es ya. como en algunos casos de víctima de la arquitectura y en otros casos de como la de Moriyama-san, como feliz, digamos, o sea, algo que le hizo le dio una mejor vida, digamos, a la persona. Eso, eso.
con eso estoy pegado hoy día, digamos. Y lo último, para cerrar, ¿qué le dirías tú a tu Cristian de unos años atrás cuando estaba estudiando, de hecho más chico todavía, cuando no sabía qué era lo que quería dedicarse a futuro, qué oficio, como mirando el camino que hay hecho, qué podría decirle así Es, como reflexión? es súper difícil la pregunta, porque también a medida que vaya avanzando va como cambiando la mirada sobre algunos temas. Pero yo creo que te diría que la constante es nunca abandonar como la inquietud. Y claro, y siempre hay algo más. Es como... Y lo otro que me parece relevante, que sí le diría, es que es muy importante lo inútil. Lo que la sociedad ha determinado como actividades inútiles, yo creo que hay que darle un tiempo, no sé si importante, pero hay que darle un tiempo Como qué en la vida. actividades. Eh, las colecciones, por Ya, ejemplo. ya. Lo, mm, de repente El sentarte ocio. en una esquina a mirar. Eh, yo estoy convencido que nosotros los arquitectos sacamos mucha materia de la observación. Entonces, no puedes desligarte del lugar donde tienes que actuar después. Si solamente estamos en nuestras oficinas y solamente hacemos como labores de desarrollo y nos empezamos como a dar vuelta en solo nuestros temas, eh, en el caso personal mío se agota, digamos, esa fuente de conocimiento. Entonces me parece que lo inútil hay que darle un espacio. De repente te encontráis con alguien, eso puede ser una conversación que si te parece interesante, extiéndelo un rato. Eso, creo que lo inútil es muy útil en, en el proceso y eso le diría a ese Cristian, digamos, que eso no se puede desaparecer del esquema. Buenísimo. Sí. Tremendo cierre para esta conversación. Ha estado súper enriquecedora. Hablamos de hartos temas, así que gracias, Cristian, por No, venir Coti, por la invitación. y que vengan puras cosas buenas. Muchísimas gracias igualmente. Súper.